Hola, bienvenidas, bienvenidos a todas las oyentes, todos los televidentes que nos estáis escuchando, ya sea en Radio Bustar, en el 89.7 de la FM, si estáis aquí en Bustar Viejo, en chicotrópico.com/radio, si estáis en cualquier lugar del mundo escuchándonos, y en el canal de YouTube si nos estáis viendo, o en el podcast si nos queréis escuchar en cualquier otro momento. Hoy, como siempre, una gran entrevista, una gran conversación que vamos a tener con un inmenso artista que nos acompaña en este viaje a mi mujer y a mí desde mucho antes de vivir en Bustar Viejo. Fue una referencia y por eso insisto en la importancia y en la cercanía de los artistas que hay en el pueblo. Mucho antes de venir aquí, ya uno de nuestros anclas, de nuestras velas para venir aquí era este maravilloso hombre y artista que es Israel Sandoval, que muchos habréis oído hablar de él, por supuesto. Hoy está aquí en nuestro cenador y te lo agradecemos. Nosotros cuando veníamos para acá, Israel, yo tenía una gran amiga, como una hermana para mí, que vive aquí en el pueblo y que para mí era una tranquilidad. Decir, bueno, no vamos a un pueblo donde vamos a estar solos. Pues ese ancla, no me voy a sentir sola, siempre voy a poder ir a charlar, siempre voy a poder sentirme acompañada. Para Salomé, para mi mujer, eras tú. Yo decía, joder, es que ahí vive Vanessa. Y digo, bueno, y Israel también. Sí, bueno, Israel, pero yo a Israel no le conozco. Bueno, pero es que Israel, y así podemos hablar de música, yo no me voy a sentir tan desplazada. Digo, bueno, pues fenomenal, viva Israel, ya mi mejor amigo. Eras mi mejor amigo antes de venir por esa sensación de seguridad y de amistad y de acogida que ya nos dabas incluso antes de conocerte. Con lo cual, importantísimo y maravilloso para mí que estés aquí para poder agradecerte esa ayuda involuntaria que nos ofreciste. Bueno, Israel Sandoval, para los que no lo conozcáis, que seréis pocos, es, sin ánimo de exagerar ni hacer la pelota, uno de los guitarristas de jazz más importantes del mundo y uno de los mejores guitarristas españoles, si no el mejor. Como le decía a Jorge Adrados, que estuvo aquí hace poco, que ha trabajado con los mejores directores de cine del mundo, solamente decir de él que había trabajado con Woody Allen o con Kenneth Branagh o con Milos Forman ya hubiera sido suficiente motivo para estar aquí en estas conversaciones y para admirarle, ¿no? Y para mí eso contigo sería, joder, ha tocado con Joan Manuel Serrat, ¿no? Ya dices eso, dices, bueno, me callo y aquí a lo que usted diga, sí, señor. Pero es que, permíteme, ya no solo tu banda propia, que es maravillosa, yo he tenido el placer de verla y escucharla aquí mismo en Bustar Viejo, ¿no? Pero si me permites que haga una breve lista, solo con los que yo conozco, ¿vale? Jerry González, Javier Colina, Jorge Pardo, Dave Murray, Antonio Serrano, Horacio Castro, Concha Huica, etcétera, 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 más todos aquellos que por mi ignorancia yo no conozco y que son fundamentales en la historia del jazz, ¿no? No solo eso, sino que además Israel Sandoval es profesor, da clase en Berklee University, la escuela de música más importante del mundo, en la Escuela de Música Creativa, una escuela fundamental en España de música, y ahí enseñas. O sea que, fijaos, estoy hasta nervioso, estoy hasta temblando. Lo leo y me pongo nervioso. Cuéntame, ¿se me olvida algo? ¿Hay algo que he exagerado, que me he quedado corto? Ver, mira, estoy completamente en desacuerdo con todo lo que has dicho. Sí. No es que no sea... No, a ver, yo soy yo estoy intentando aprender a tocar la guitarra. Y desde pequeñito, bueno, me gustaba mucho la música porque en casa se escuchaba mucha música y me veo como un aprendiz. Además, hay mucha gente con muchísimo talento y de verdad yo me veo como un principiante y muy afortunado de que cuenten conmigo. Es un poco síndrome del impostor, de que ¿por qué me llama no sé quién o por qué estoy tocando en esta banda cuando esta gente es maravillosa y tal? Y en vez de estar sufriendo con esa idea de no merecer o merecer, hace mucho tiempo que lo que hice fue quitar ese parámetro de en medio. O sea, no voy a juzgar ni lo que hago ni lo que no hago. Pero soy un principiante que está aprendiendo y que ojalá tuviera una vida mucho más larga para poder aprender muchas más cosas, porque es que la guitarra tiene tanto y me paso el día intentando superar mis limitaciones y mis torpezas, que no es ni siquiera intentar hacerlo bien, si es que con resolver las cosas que no funcionan bien. Siempre me acuerdo de mi hermano una frase, mi hermano Mario Cuenca, que escribe muy bien, es tremendo. Una frase que me dijo un día que decía que el estilo de un artista no se define por sus capacidades, ¿no? Por su talento, por su conocimiento, se define por sus limitaciones, que eso hace que alguien tenga una voz personal, ¿no?
Pues entonces debo tener yo una voz personalísima porque sí, no. ¿Te sientes lleno de limitaciones? Sí. Joder, pues. Y la música, cuanto más indagas y más te metes dentro, más cada respuesta que encuentras ya aparece en un millón de preguntas más, cada vez es más complicado, cada vez se hace más grande, aparte de las limitaciones físicas y de tu propio oído y de tu talento. Es que es enorme, no hay límite con eso. Y luego está la parte maravillosa de que admiras la belleza y cuando escuchas algo que te emociona, quieres emular eso, ¿no? Y quieres provocar esa misma emoción en el que lo oyes. Y en ti mismo, claro. Entonces, bueno, es un debate entre algo que nunca vas a resolver ni alcanzar y ese camino siempre hacia la belleza. Pero vamos, yo estoy empezando a tocar la guitarra, no tengo ni idea. O sea que todo eso que has dicho al principio, y lo de mejor guitarrista, es que no lo soy ni de mi casa. Es que mi hermano, por ejemplo, que no se dedica a la música, tiene mucho más talento y mucha más habilidad para tocar cualquier instrumento que yo. Me daba mucha envidia porque él cogía cualquier instrumento y en muy poco tiempo entendía lo esencial de lo que hay que hacer para que empiece a funcionar. Y yo era muchísimo más torpe. Y ahora mismo en Madrid, encima, hay una generación de gente que, aparte de los de mi edad, que hay guitarristas increíbles y músicos increíbles, pero es que los chicos de ahora vienen con una ventaja. Tienen tanta información, pueden escuchar tantas cosas que eran inaccesibles para la gente que ahora tenemos 50 años. Yo compraba un disco y me lo aprendía de memoria, me sacaba todos los solos y era el único disco que tenía de Pat Metheny o de algún guitarrista que me gustaba. Pero ahora los chicos tienen todo. Ya sé que muchos perderán el tiempo viendo chorradas en YouTube, no sé qué, saltando de uno a otro, pero otros tendrán curiosidad y lo aprovecharán. Y entonces es una maravilla, ¿no? Cómo está subiendo el nivel de los chicos jóvenes con la música. ¿Y cuál fue el disco o la canción o el tema en consonancia con tu momento vital que hizo el clic para decidir hacia dónde ibas a ir? ¿O cuál? A ver, tu relación con la música cambia porque tú estás creciendo y estás aprendiendo qué es la música mientras creces, así que no hay una cosa que sea absoluta, que esto... Y de la música que vas escuchando, pues te llaman la atención, no sé, algunos grupos, otros no. Sí hubo un cambio muy importante que fue cuando empecé a escuchar jazz por primera vez, a través de un par de amigos que me dejaron una cinta. Uno de los primeros era Kind of Blue de Miles Davis. También escuché a través de otro amigo mucha fusión, no sé, tipo Mike Stern, Pat Metheny, Alan Holdsworth, este tipo de guitarristas que me llamaban mucho la atención. Y yo la primera relación que tuve con el jazz era como... no me gustaba tanto, no me llamaba la atención, pero me parecía muy difícil y era como un reto. Y entonces solamente empecé a juguetear con eso para ver si era capaz de resolver el puzzle, de entender cómo funcionaba una armonía tan compleja y tal. Y al cabo de un par de años me di cuenta de que ya no escuchaba nada de la música que escuchaba antes. Y sobre todo hubo un momento en el que empecé a leer alguna entrevista de estos guitarristas que me gustaban, de los músicos que me gustaban, y todos empezaban a hablar de la época del bebop y del hard bop y de músicos de épocas anteriores, ¿no? Entonces empecé a pensar, si estos que yo admiro hablan siempre de esta otra época, tendré que curiosear a ver qué pasa por ahí. Entonces empiezas a descubrir músicos nuevos, se abre un universo enorme y es como hay tanto que hacer. Y nada, comprar discos, escuchar, estudiar todo lo que podía, compraba libros. No era tan fácil en aquella época, yo estaba en el conservatorio, estudiaba guitarra clásica, pero no había una escuela de música moderna donde yo vivía. ¿Dónde vivías? Vivía en un pueblecito en el sur de Córdoba, se llama Priego de Córdoba. Y claro, la verdad es que estaba muy aislado de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Ese dices, resolver el puzzle. El intentar resolver el puzzle del jazz debe ser como hacer un puzzle sin la foto de referencia, ¿no? Es imposible hacer claro. el puzzle, y además que en aquel momento ni siquiera yo tenía conciencia de lo ajena que era esa cultura, de dónde venía esa tradición. Solamente me llamaba la atención el sonido y la magia que tenía y la carga emocional. No al principio me pareció una música muy cerebral. Tardé mucho tiempo en darme cuenta. Bueno, también es que empiezas ya a elegir
qué artistas son los que te conmueven, los que tienen más corazón, ¿no? Porque hay mucha gente que toca muy bien, pero en realidad está un poco vacío, ¿no? Y necesitas un tiempo para aprender a distinguir qué es lo importante, o, desde mi punto de vista, cada uno tendrá su... Pero para mí, con el tiempo, lo importante es que sea capaz de emocionarte, ¿no? Y el jazz me parece que no puede perder nunca la conexión con el blues y con música de raíz, ¿no? Porque es un poco lo que sujeta, por muy complejo e inteligente que sea, tiene que seguir con esa conexión con la tierra, ¿no? Pero, y yo lo que he sentido viéndote tocar, esa emoción, es eso que has dicho, es emoción, es emocionante verte tocar, pero yo me lo pasé muy bien. No sé si eso también es una emoción o te suena un poco frívolo lo que estoy diciendo. Yo estaba emocionado realmente, pero me lo estaba pasando muy bien. Y además sentía contigo una conexión porque sentía que tú también te lo estabas pasando muy bien. sí. ¿Eso es cierto? Es que yo creo que es la única manera. Si tú realmente estás disfrutando, es como... Igual es el puzzle, ya está. Ya está, claro. Tienes que estar pasándolo bien, tienes que estar conectado y disfrutando con la música que está ocurriendo en ese momento. ¿Y cómo anunciabas los temas, no? Ahora vamos a tocar, y se veía que no estabas anunciando el menú del camarero de, a ver, hoy tenemos, ¿sabes? O sea, que a lo mejor es el mismo repertorio que has tocado el día anterior, pero que anunciabas la canción como si nos fueras a hacer un regalo. Es que, bueno, ese concierto fue un repertorio muy especial. Son temas que no habíamos tocado la mayoría de nosotros antes y teníamos muchas ganas de tocar. Y eran temas que tenían que ver con la época de la música fusión de los 80, principios de 90. Y era algo como que todos los amigos músicos con los que estamos trabajando, grabando, haciendo 100.000 cosas, era música que nos gustaba mucho, pero que nunca habíamos decidido hacerla, ¿no? Y era como, bueno, vamos a darnos el placer de tocar esta cosa que escuchamos cuando teníamos 16, 18 años, que tanto nos gustaba, y ahora somos más mayores y hemos aprendido a tocar un poquitín y, pues, bueno, pues vamos a jugar a divertirnos con esa música que nos emocionaba. Y de pronto volver a tocar esas cosas, pues es muy emocionante, ¿no? Es como un reencuentro con el adolescente que eras, que soñaba con algún día tocar eso. Así que, bueno, fue muy divertido ese día. Bueno, pues el mensaje quedó perfectamente transmitido y todos sentimos nos sentimos otra vez como tener 15 años, ir a nuestro primer concierto. Porque para los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando, he de decir que en la plaza de Bustar Viejo hubo en la misma semana un concierto del cuarteto de Israel Sandoval y de Patax, sí, en la misma semana en la plaza de nuestro pueblo. O sea, privilegio. Entonces, esto me conecta con la primera pregunta de estas conversaciones, que es cómo llega Israel Sandoval desde un pueblo de Córdoba, luego dando la vuelta al mundo con su banda y tocando para grandísimos artistas, cómo acaba en este pueblo pequeño de la Sierra Norte de Madrid. Pues bueno, en mi caso es por amor, ¿no? Pues, mi pareja es del pueblo, su familia es del pueblo, llevan aquí viviendo varias generaciones y ella estaba estudiando en Madrid, allí nos conocimos, y ella es una persona que tiene una sensibilidad para la música y para el arte en general. Para el cine, inmensa. Sí, impresionante, sí. Además tiene una cultura general, un mapa del mundo muy, muy grande y sí, le encantaba la música. Cuando la conocí me parecía increíble poder estar hablando con una chica de su edad, de Brad Meldau, de Keith Jarrett o de Miles Davis, y además que lo conocía de verdad, que no era que había escuchado un poquito por encima, no, es que hablaba de las cosas que... Tenía las preguntas que tiene alguien que ha escuchado mucho y que ha escuchado con el corazón, ¿no? Entonces me enamoraba de esta persona, es guapísima, y encima puedo hablar de cosas que solo puedo hablar con algunos de amigos míos, ¿no? Pero claro, cuando nació nuestro primer hijo no tenía ningún sentido seguir en Madrid. Nos gustaba salir a ver conciertos, ir al cine, salir a tomar unas cañas, porque Madrid es una ciudad cuando eres joven y estás en pareja, es muy divertida. Pero si tienes un hijo es muy difícil que un hijo pueda crecer a gusto en una ciudad así, ¿no? Desde luego no tan a gusto como crecen aquí. No, aquí no, claro, aquí es una maravilla. Y entonces nada, ella tenía su familia aquí y decidimos que lo mejor era venir al pueblo. Y ya me lo dijo, hay mucha gente, mucho artista, mucha gente con talento, ya verás que te va a encantar el pueblo.
Y nada, nos vinimos a vivir aquí, ha sido un acierto. Aparte de lo del frío, que yo soy de Córdoba, imagínate, pero vamos, estamos encantados. Salir a pasear por el valle, salir a correr por ahí, o sea, el paisaje es alucinante. ¿Cómo defines tú, y esta es una pregunta que hago a traición, Israel me ha comentado que no había visto las entrevistas, no tenía información de las entrevistas, o sea que voy a volver a recuperar ese elemento sorpresa de esta pregunta que estaba siendo tremendamente constructivo e interesante, así que te hago la pregunta directamente. ¿Qué es para ti la creatividad? Creatividad, ostras. Qué pregunta, qué difícil. Muy difícil. Lo que tú sientas, no hace falta acertar. Mira, vale. A ver, no puedo definirlo, pero sí puedo decir cuál es la sensación que tienes cuando está. Hay una sensación de que todo fluye, de que todo parece fácil y de que las cosas van solas, de que no tienes que hacer un esfuerzo para hacer nada. El 99,9% del tiempo de mi vida lo paso desconectado con la creatividad, ¿no? Entonces estás viviendo por inercias, por cosas ya resueltas. Y cuando te pones a escribir una canción, un tema de jazz o da igual, un tema pop, lo que sea, te ves otra vez como el torpe que es incapaz de tal otra vez y vuelves a equivocarte y tal, no sé. Y de pronto no sabes por qué, una palabra, un acorde, un ritmo, una idea hace que todo empiece a moverse. Y alrededor de esa idea central empieza todo a desarrollarse. Y lo demás es solamente la experiencia y los años que llevas trabajando y eres capaz de conducirlo. Pero entras en un momento que es que todo fluye, todo parece fácil y parece que todo tiene sentido. Y entonces eres capaz de acabar algo en muy poco tiempo y con mucha facilidad. Al día siguiente intentas volver a hacer otra canción porque el día de ayer fue una maravilla y ya está. Y otra vez el mismo zoquete, torpe, incapaz de crear nada, estás fallando de nuevo. En realidad tuve suerte en aquel momento y te pasas así otros 3 meses, hasta que un día no sabes por qué. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención la idea de, no sé, como una emisora de radio, como sintonizar con algo que empieza a fluir y que todo se convierte en fácil. Pero no solo ocurre, no tiene que ver solo con la creatividad a nivel musical, tiene que ver con todo, tiene que ver con una conversación con una persona, tiene que ver con ver una película y verla de una manera realmente receptiva o verla de una manera solamente está puesta, bueno, está bien. Cuando estás en ese estado, eres más sensible para recibir, para proyectar y para hacer cualquier cosa que quieras. Las conversaciones fluyen con una profundidad especial. Es que da igual, es que si te pones a freír unas patatas, le darás un toquecito ese día a las patatas mejor porque estás conectado. Si la creatividad, no sé lo que es la creatividad, pero sea lo que sea, tiene mucho que ver con ese fluir, ¿no? Con ese estar conectado, con esa cosa que lo hace todo fácil. Y ese estar conectado, decías antes que vivías en Madrid y que te gustaba ir a conciertos, te gustaba estar en Madrid por todo lo que supone, y que cuando tienes tu primer hijo vienes aquí, por decirlo de una forma sencilla, si ese proceso creativo era más efectivo rodeado de la ciudad o rodeado del campo, en el sentido de ir a conciertos, ir al cine, encontrarte más fácil con cierta gente, o aquí que tiene otros elementos, ¿no?, que hemos estado explorando en estas conversaciones, como son el silencio, la belleza, la naturaleza. ¿Has notado si ha variado algo de alguna manera el cambio del entorno geográfico? No lo había pensado nunca, pero seguramente tiene mucho que ver. Y tendrá a lo mejor que ver no con estar más o menos conectado, sino con la forma en la que te conectas. Seguramente en una ciudad con muchos estímulos, estás recargando las pilas constantemente de cosas maravillosas que estás viendo y llegas a casa con la idea de empezar a trabajar, de hacer algo, porque tienes... Y viviendo en un sitio con la calma que tenemos aquí en Bustar Viejo, seguramente te obliga a conectarte más contigo, con lo que tú tienes. Los estímulos, la música en directo es un empujón muy fuerte, es una bomba. Ir a ver un concierto en directo te hace que llegues a casa con un subidón de energía y con un montón de ideas maravillosas, de cosas que te han llamado la atención. Y desde que vivimos en Bustar Viejo, pues no vemos tanta música en directo como veíamos cuando vivíamos en Madrid. Ahora lo que pasa es que cuando vemos algo está muy, muy seleccionado. No quiero ver esto, voy a bajar a Madrid tal día para ver esto. Entonces seguramente ese espacio
lo que te ayuda es a conectar más con tus propias preguntas, con lo que con tu planteamiento. En Madrid seguramente estaría más infectado por todas las cosas. Claro, yo cuando vivía en Madrid veía cada semana 2 o 3 conciertos. Tocaba un amigo mío, iba a verlo. Venía no sé quién a tocar de fuera, aprovechaba y iba a verlo. Y a veces salías a tomar una tapita y de pronto, oye, mira que hay una jam session no sé dónde y terminas viendo la jam session y tal. Entonces hay un montón de estímulos. Aquí no. Aquí es tú contigo mismo. Y eso me parece interesante también porque te obliga a sacar algo que tiene que ver más con lo que tú eres, no con las cosas que estás viendo. Noto cierta nostalgia de la gran ciudad. No podría volver a vivir ¿No? en una ciudad grande, no. No, no, sería imposible. Al principio yo echaba muchísimo de menos Madrid cuando vine al pueblo, los primeros 2 años. Y me acuerdo que mi suegro me dijo, algún día dirás que no tienes ganas de ir a Madrid para nada. Y ahora me siento así. Yo cuando tengo que bajar a Madrid para algo es como, qué pesadez. No quiero ir a una ciudad con tanto estrés, tanto lío, tanto coche, tanto ruido. Se me hace, estoy un poco perezoso con Madrid. O sea que no hay nada de nostalgia de ese momento. ¿Y cómo suples ese estímulo y ese mundo que tenías allí, aquí? ¿Lo has suplido o lo has cambiado por otra cosa? Aparte de ver Hablo conciertos... de lo creativo, ¿no? Sí, No sí. tanto de lo personal como de Sí, aparte de ver conciertos, siempre me gustaba estar con mi ordenador, con mi guitarra y en una habitación que realmente tampoco hay mucha diferencia estar encerrado en una habitación con una guitarra y un ordenador en Madrid o en Bustar Viejo. Allí lo único que tenía era lo de los estímulos y aquí la tranquilidad y la falta de estrés y la conexión con uno mismo, ¿no? Pero no he tenido que hacer ninguna adaptación ni nada, porque básicamente la mayoría del tiempo es estar con mi guitarra y estar trabajando con la música en casa solo. Cuando se ve un concierto se ve el resultado de un montón de horas de trabajo en casa solo. La gente ve 1 hora y media, 2 horas de música y lo que no se ve es que eso es solo la guinda del pastel. Todo lo demás es haber escrito la música, haber pensado cómo quieres que suene el proyecto, hablar con los compañeros para ver la idea, cómo lo vamos a hacer, escribir las partituras, organizar los ensayos y seguir mucho tiempo tú también con tu instrumento preparando todo. Entonces, básicamente, mi día a día es estar con la guitarra. Y esto da igual, estar en Bustar Viejo, en Madrid o en Altea o donde sea, ¿no? Lo hemos visto aquí con todos los artistas que habéis venido y las artistas, que hay que estar todo el día con cada uno con su instrumento para llegar a cierto nivel de excelencia. Me contabas antes que Patricia te había dicho que cuando la conociste, que sabía mucho de música, sí, y que en Bustar Viejo ha habido siempre una enorme cantidad de músicos, sí, y de artistas de todas las ramas, pero sobre todo de músicos. ¿Eso te influyó a la hora de venir? ¿Saber que aquí había un ambiente musical? ¿O no eres consciente? No, era sobre todo por la familia, por tener cerca la familia de Patricia y por mi hijo Mario, que acaba de nacer. Vivía en un sitio donde había mucha música y tenía mis amigos músicos, y entonces no me parecía que... Pero bueno, sí me gustaba la idea de que en un pueblo tan pequeñito hubiera una proporción tan grande de gente que se dedicaba a la música, al arte en general, ¿no? Y sí que alguna vez, antes de conocer a Patricia, yo había venido al pueblo porque había una jam session que hacían aquí en el centro. Creo que era Pepe Torres con Jato, Cerrato y Valentín Iturat, y creo que vine a verlos y bueno, lo único que... Me encantó ver que hacían un concierto tan chulo en un sitio tan pequeñito, y también aluciné con el frío y pensaba cómo puede vivir la gente ahí. Al final me estoy acostumbrando. Y sí, pero no, los motivos en mi caso eran muy familiares, ¿no? Era por Patricia, por su familia, por mi hijo Mario. Y esto que comentas, que es lo que te comentaba también yo a ti, que quiero explorar aquí, que estamos explorando con todos los artistas de Bustar Viejo. Desde hace muchísimos años, yo pensaba que era de ahora, que había sido una casualidad, pero resulta que es
Alguien decía el otro día en una entrevista la leyenda de Bustar Viejo, incluso así en esos términos, porque la enorme cantidad de artistas que hay en el pueblo en proporción con la población desde hace muchísimos años y creciendo no se da en ningún otro pueblo de la sierra ni de que yo haya conocido nunca. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? No lo sé, pero siempre me están contando cómo era en la época de la movida, cómo era Bustar Viejo, la cantidad de gente, de artistas, de gente conocida que venían al pueblo a quedarse durante venían de fiesta los fines de semana. Había gente que tenía su casa aquí. O sea que no lo sé, me parece una maravilla. Me parece que tenemos mucha suerte de poder estar en un pueblo donde hay todo este lío. No tengo ni idea de dónde viene, pero se ve que viene de largo, porque cuando hablo con alguien que lleva mucho tiempo en el pueblo te cuenta, no te imaginas cómo era esto antes, tal, no sé qué, con la movida, debió ser tremendo. Y pues, ni idea. Yo tampoco. Sí, pero es que llama la atención, ¿no? Que un sitio así de... Porque ¿cuántos habitantes tiene el pueblo? Son 2000 y algo, ¿no? Me parece que estaban en 2500 hace poco, 2500, creo que sigue ¿no? subiendo un poco, pero alrededor de 2500. Sí, me acuerdo de un día que estábamos en el grupo de Polo Ortiz. Polo Ortiz es un amigo mío que es un genio, es un pianista, es increíble. Temas suyos fueron grabados por Pat Metheny, Gary Barton, o sea, gente... Y es un talento, es un disparate. Y el tío organizó una banda para tocar en el festival. Teníamos que ir a Alemania, teníamos que ir al Festival de Jazz de Canarias, teníamos también otros conciertos, creo que en Valencia también, varios festivales de jazz. Y no sabíamos dónde ensayar, no sabíamos cómo hacerlo, y le dije, oye, como en mi casa hay sitio, ¿por qué no nos venimos todos al pueblo? Y ahí se ve muy bien, tenemos un sitio para ensayar. Montamos el repertorio en una semana, ensayamos durante el día, por la noche salimos a cenar, tomamos una cervecita y estáis aquí tranquilos, podemos ir a dar un paseo por el campo. Y me dijeron, oye, qué buena idea. Y estuvimos toda la semana ensayando un repertorio que se mimó muchísimo, música muy buena, la música de mi amigo Polo. Y entonces, justo el último día de ensayo dijimos, ¿por qué no hacemos un conciertito? Y así nos sirve. Hablamos con Loren de La Parada y que nos deje tocar ahí, nos sirve de manera de probar todos los temas, porque ahora hemos estado ensayando, pero parando cada canción y hacer un concierto y probarlo todo de principio a fin. El mismo show que vamos a hacer en los festivales por ahí en 100.000 sitios, ¿no? Y dijeron, bueno, pues genial, tal, no sé qué. Habló con Loren, venga, pues yo os preparo una paella, no os va a faltar de nada, tal, venga, pues venga, va. Entonces, nada, hicimos el concierto, estábamos tocando y en el descanso había un grupo creo, no sé si eran suecos o finlandeses, nórdicos, ¿no? Que se habían perdido por las carreteras y que estaban buscando algún sitio para comer porque iban hacia Madrid, pero bueno, que tenían hambre y que habían oído música y que habían venido a escuchar, ¿no? Y entonces dicen, es que nos encanta el jazz y, joder, esto que estamos viendo es de un nivel altísimo, tal. Y digo, pues aquí en España, aquí en todos los pueblos, hacemos así, ¿no? Sí. Sí, imagínate, ¿no? Porque era una cosa, un proyecto muy mimado, muy trabajado. Que llegue alguien que le gusta el jazz de no sé dónde, que venga a un pueblo tan pequeñito como Bustar y que de pronto vea un concierto así como ostras, tal. Pues seguiremos investigando Sí. de dónde viene, qué magnetismo tiene Bustar Viejo para que hasta unos suecos que le gusta el jazz acaben escuchándote en La Parada. Esta es la entrevista, es esto, es un poco explorar esto y poco más. Lo que sí que me gusta siempre es que la persona invitada cierre la entrevista con lo que quiera, con un pensamiento, con un anuncio, si tienes otro concierto que quieres contarnos, o hay algo que quieres pedirle al ayuntamiento, o quieres dar un saludo, lo que a ti te apetezca para cerrar esta entrevista, que nos están viendo desde todas las partes del mundo. Te doy la palabra. Pues no tengo ni idea. A mí lo único que me gusta es estar tocando todo el tiempo y lo que estoy deseando de que empiece a aflojar un poquito todo el tema este de la pandemia porque ha sido muy divertido cuando ha venido algún compañero de Madrid, hemos hecho algún conciertito en algún bar, en algún restaurante del pueblo. Y siempre me ha parecido que le daba mucha vida que traer a gente talentosa que vive en Madrid, que vinieran al pueblo, que pasaran el día, poder hacer algún conciertito. Así que esto no se lo puedo pedir a nadie porque nadie puede hacer que se acabe la pandemia de aquí a mañana, pero sí que estoy deseando de
de que se acabe para poder seguir con nuestra vida normal y seguir tocando y poder traerme a mis amigos de Madrid, músicos talentosos, para que puedan seguir pasando cositas en el pueblo. Y que no tienen que ser macroconciertos ni nada de esto, que es que las cosas con más magia muchas veces ocurren en sitios pequeñitos donde el público está muy cerca y donde pasan las cosas, donde hay mucho amor y mucho cariño, ¿no? Así que a ver si pasa esto y lo hacemos conciertitos y cosas. A ver si pasa pronto y haremos todo lo posible, Salomé y yo, por estar en esos conciertos, que será un privilegio. Muchísimas gracias por venir. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, de que estuvieras aquí. Me parecía fundamental por la amistad y por el favor que te debo de habernos recibido involuntariamente. Gracias, mil gracias por estar aquí. Y a todos los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, os emplazo para otra entrevista dentro de muy poco con artistas de este pedazo de nivel que viven en Bustar Viejo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.